aquí en Tegucigalpa, donde la destrucción fue enorme. El río se había llevado una gran cantidad de casas. Tuve la oportunidad de ver cómo unos niños estaban desde unos balcones de una casa gritando auxilio. Alguna gente intentó irlos a rescatar, pero desgraciadamente nadie pudo hacer nada. Aquella casa solo vimos que se fue hundiendo y se llevó la casa, la destruyó, se llevó los niños. Y en eso informaron por la radio que la represa que contiene el agua de Tegucigalpa se había roto y que el agua venía sobre la ciudad. Las imágenes son más que elocuentes. Esta es la realidad que viven los habitantes de unas 800 viviendas de 2 colonias que se ubican en las riberas del río Chamelecón, en el sector que conecta San Pedro Sula con Tegucigalpa. La situación es sumamente difícil. El país no estaba preparado para un impacto de este tipo y el impacto fue masivo, quebrando prácticamente la estructura de todo el sistema, tanto de salud como de comunicación, como de economía. Entonces el impacto fue tal que se dice que se retrocedió casi 40 años. Empezaron a llegar delegaciones de los Estados Unidos, de Europa, de México, de todo, prácticamente los países que más se hicieron representativos y que fueron de los primeros fue el gobierno de Cuba. Se llegó aquí el día 3 de noviembre, a escasos horas del desastre del Michi, con una brigada de 14 colaboradores para tratar de apalear un poco la situación que se presentaba en esos momentos, que no se sabía la magnitud. Después, posteriormente, llegaron 6 brigadas más. Los médicos cubanos llegaran a las zonas más pobres del país, a pueblos donde nunca jamás había habido un médico. Más que la acción del huracán, la situación de salud era muy deplorable. Para mí fue muy impactante. Yo he cumplido muchas misiones internacionales. Hacía 25 años que yo había estado en África y cuando comparaba no pensaba que en América Latina podía haber esa situación tan deprimente en las poblaciones. Poco a poco se va viendo de que el país se va recuperando, pero en el sector salud seguimos siendo de los países menos desarrollados en el mundo. Los médicos cubanos han trabajado en una forma tal que se han ido a las zonas rurales, a estas zonas donde los médicos de Honduras les rehúsan ir. Yo soy originario de una comunidad rural donde no tenemos luz, no tenemos agua potable. ¿Cómo tú puedes vivir aquí? Es lindo venir a pasar 15 días, te bañas en la playa, disfrutas de todo lo demás, pero pensar estar la vida, compartir lo que comen la gente, es una misión de decisión de vida. Y ante esto, los médicos tienen las dificultades de poder permanecer en las comunidades. Entonces, ellos pueden llegar ahora con su accesibilidad. Se llega en el carro de martes a jueves y entonces sales los viernes a disfrutar de tu vida común que generalmente tienes todos los días. Podríamos estar tratando de pensar que viajo de Trujillo diariamente acá. No, hay formas de poder buscar pues la manera de poder resolver necesidades en el entorno que uno como profesional necesita y como ser humano, pues, condición y estilo de vida. Pero ¿qué pasa si en la comunidad tenemos una urgencia de noche? ¿Qué pasa si en la comunidad tenemos una urgencia del fin de semana? No hay médico.
Cuban doctors have a different philosophy about medicine that the country finds very useful. They go where they are most needed. They're flexible and very competent. That to us is an excellent addition to our efforts. En este momento pues tenemos personal médico hondureño calificado que puede trabajar en diferentes lugares. Pues realmente los brigadistas nos están quitando esa oportunidad. La realidad es que eso no era así. El médico cubano andaba en las zonas más pobres del país, en las zonas donde muchos médicos no llegan. Nosotros somos un colegio profesional muy prestigiado, tenemos profesionales muy capacitados. Sí defendemos lo nuestro. Los cubanos estaban siendo despachados del país. Yo personalmente me sentí indignado. Nuestra organización fue una de las primeras en protestar por ese hecho. Muchos hondureños, enorme cantidad de hondureños llamaban a las radios. Cosas absurdas, porque la obra que están haciendo estos grandes elementos nunca la habíamos visto aquí en Honduras. Yo pienso que ellos deben continuar aquí porque han hecho una labor social, humanitaria. Cuando más lo necesitábamos, ellos estuvieron presentes y no es posible que ahora que nos han dado todo lo boten como un vaso desechable. Un rechazo de la población hacia el gremio médico nacional, o sea, decían que los cubanos eran muy buenos, daban una excelente atención y que los médicos hondureños éramos muy mercantilistas. Entonces obtuvimos un rechazo, cierto o no, pero sí un rechazo de la población hacia nosotros mismos. Y el gobierno tuvo precisamente que cambiar totalmente o radicalmente de posición. Posteriormente a eso se firmó el primer convenio para que los médicos cubanos estuvieran en el país. Ahora, afortunadamente, tenemos en la comunidad, específicamente en la mía, tenemos un médico cubano que está trabajando a tiempo completo en la comunidad. Es una de las buenas garantías que tienen las comunidades. How can two countries that are considered less developed have such differences in their health systems is a major question for us. Cuba has an excellent health system. Honduras has many problems, disparities in access to healthcare services. El gobierno de Honduras ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional una carta de intenciones en la cual se compromete prácticamente a privatizar la salud en el país. Hay una contradicción muy fuerte entre los programas de ajuste económico, porque hay una tendencia en general a disminución del papel del Estado. Pero hay algunas áreas en términos de salud que son claves en una sociedad como la hondureña y yo diría como la mayoría de los países latinoamericanos, donde el Estado es el único ente que puede reducir las desigualdades. The public sector is the primary guarantor of health and education to the poor. The policies that are being generated in Latin America and in Africa, the International Monetary Fund, the World Bank, insisted on caps on social spending. Yo he encontrado ministros de salud, funcionarios de salud de los diferentes países que nos dicen no, nos han recortado el presupuesto para la contratación de personal de salud y no nos queda otra alternativa que privatizar servicios. Parece una contradicción que el colegio médico pues defiende los intereses de sus agremiados, pero el ejercicio privado de la profesión es muy limitado debido a la pobreza de nuestro país. Y no podemos permitir que la medicina privada entre en un país tan pobre como el 80% de pobreza. Las personas pues tienen muy poca capacidad económica y no pueden pagar una atención privada. And you know, that's what cripples international health right now, is that people are not accustomed to saying, no, the patient has a right to this service, whether he or she can pay for it or not. ¿Será que es posible hacer este cambio? Yo para esto quizás
más de que una respuesta, yo tendría una pregunta. ¿Cuál sería la alternativa?